También recordamos que hay estudios bíblicos los domingos. Tenemos fundamentos cristianos y ministerial supervisado, que lo da Tony. Nos hemos comprometido con Tony y con Marina a anunciarlo y a veces se nos olvida. Buenas noches a todos, como he dicho, vamos a ir al tema de hoy, pero antes quiero recordarles que estamos estudiando el libro de Romanos, que llevamos 2 semanas estudiando, con esta sería la 3, que nos dieron una introducción, que nos hablaron del poder del Evangelio, y la semana pasada nos hablaron de la justicia de Dios cuando es necesitada. Y el tema que nos compete hoy es: la justicia de Dios es provista. La justicia de Dios es provista. ¿Por qué la justicia de Dios es provista? Es la pregunta que yo tengo en el día de hoy. La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que Dios es justo. Pues la justicia está siempre latente sobre nuestras vidas, y aunque a través de su palabra y del sacrificio de Jesús en la cruz somos justificados y tenidos por justos ante Dios por su gracia, debemos entenderlo para poder empezar a tener los beneficios y a poder tener y a poder establecerlo en nuestras vidas, a empezar a tenerlo nosotros, entenderlo, beneficiarnos de eso y poderlo empezar a aplicar en nuestras vidas, establecerlo en nuestras vidas. Ahora, si lo contemplamos en las Escrituras, nos podemos dar cuenta que además de ser importante, es un atributo de Dios. La justicia es un atributo de Dios necesario, ya que tiene total relación con la santidad que Él tiene. Y no puede ser producida, provocada, hecha por el hombre, tiene que ser de Dios. Porque, por ejemplo, en el capítulo 64 del libro de Isaías, en el versículo 6, nos dice la palabra del Señor: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, no podemos nosotros, el hombre, tomar esa justicia que es divina, que solo viene de parte de Él. También nos lo explica Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, donde dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. También nos lo habla en Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y también lo dijo en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para así en Cristo hacernos a nosotros justicia de Dios. Ahora, es muy importante que nosotros reconozcamos que Dios es el que nos provee esta justicia. Este asunto de la justicia de Dios provee para nosotros, pecadores, hoy. No es algo que usted y yo podamos hacer, sino también algo que Dios nos ha provisto, que Dios nos da, para que nosotros podamos hacer uso de ella, para que nosotros nos podamos beneficiar de ella. Es una justicia que Dios demanda, pero que también Él suple. ¿Están entendiendo? Es algo que Él nos da, pero para que podamos entenderla, aplicarla a nuestra vida, tenemos que entenderla, tenemos que hacer uso de ella, tenemos que beneficiarnos de ella. Y es lo que cuesta, hermanos, porque no es por la ley es diferente, ni por lo que Dios nos dio, porque mire, Dios no nos puede salvar por medio de ella, no es por medio de la ley que Dios nos salva, porque la ley de Dios es un concepto teológico, jurídico, presente especialmente en el pensamiento escolástico, que denomina a las leyes que no dependen de los hombres, sino de Dios. No depende del hombre, depende de Dios únicamente. Y eso es lo que nos cuesta entenderlo, porque nosotros somos imperfectos, hermano. Por eso Dios no nos puede salvar por la ley. Vamos al versículo otra vez de Romanos, por favor, en la segunda parte. Dice: testificada por la ley y por los profetas. Significa que la ley dio testimonio de ello en el hecho
de que el mismo centro mosaico estaba el tabernáculo donde se ofrecían los sacrificios de la sangre y enseñaban a Cristo. Así también los profetas fueron testigos cuando hablaron de la venida de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Isaías 53, 6 y 10 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y el versículo 10 dice: el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Perdón. Por eso la ley y los profetas testificaron de esta justicia que Dios proveería en Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay algunos que piensan que la gracia de Dios tiene que descender en gran medida para alcanzar a los pecadores, o a los más pecadores, o a los peores pecadores, y en menor medida para llegar a los que no lo son tanto, o sea que no son tan malos, ¿no? Pero en realidad es que la gracia de Dios llega a todos. Amén. La gracia de Dios llega a todos, hasta el fondo. Cada uno de nosotros está completamente perdido en Cristo o completamente salvado en Cristo. Todos necesitamos la justicia de Cristo. No hay diferencias entre los seres humanos. No hay. No hay un término medio. Es total. La justicia de Cristo viene a nosotros por medio de la fe en Él. Y vamos a ver unas definiciones de grandes teólogos que definieron la justicia de Dios. William Cunningham, que fue un teólogo importante en la época antigua, dijo: bajo la ley de Dios requirió justicia del hombre bajo la gracia. Él provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es esa justicia que su propia justicia le hace requerir. Es una definición sencilla pero profunda. La voy a leer nuevamente para poderla entender mejor. Bajo la ley de Dios requirió justicia del hombre, Bajo la ley de Dios requirió justicia del hombre. Bajo la gracia, Él provee justicia para el hombre. La justicia de Dios es una justicia que su propia justicia le hace requerir. El teólogo Charles Home dijo: es una justicia de la cual Dios es el autor y que está disponible ante Él, que satisface y asegura su aprobación. Y el profesor Brooks presentó esta definición: es esa justicia que el Padre requiere, en la cual el Hijo se convirtió y del cual el Espíritu Santo nos convence y que la fe nos asegura. El Espíritu Santo nos convence y la fe nos asegura. Y el doctor Morhat dice: es la suma total de todo lo que Dios manda, requiere y aprueba, y Él mismo nos provee. Manda, requiere y aprueba, y Él mismo nos provee. En estas 4 definiciones nosotros podemos ver 4 aspectos diferentes de 4 personas que entendieron la justicia divina de manera diferente, pero que al final y al cabo es lo mismo si la comparamos cuando nos dice manda, requiere y aprueba, y Él mismo nos la provee. Si nosotros logramos entender, hermanos, cómo Dios nos da esta justicia, cómo Dios nos proporciona esta justicia, cómo Él nos demanda esta justicia, y si logramos entender que es el que nos la da, que no la das tú, que no la puedes tener tú porque es divina, si lo logramos entender, otro concepto tendríamos. Esta justicia es conseguida y asegurada por la fe, no por las obras. Es por la fe, no por las obras.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto está en Romanos 3, 22 y 23. Y otra definición, en otra versión dice: Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, declara justos a todos los que creen, pues no hay diferencia, porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Esta justicia se obtiene por la fe, no por medio de las obras, como ya lo he dicho antes. El Señor Jesucristo lo declaró bien cuando en el relato del Evangelio de Juan 6, 28 y 29, a él le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos poner en práctica? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Tú qué contestarías, hermano? Jesús le respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y lo importante acerca de asegurarse esta justicia de Dios no es que haya algún mérito en la fe suya o algo de mérito en el simple hecho de creer, porque en realidad la fe no es una obra de parte suya. Lo importante es el objeto de la fe. El gran predicador Spurgeon lo explicó así: no es su esperanza en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, es Cristo, aunque sea el instrumento, sino la sangre y los méritos de Cristo. Debemos recordar bien estas aclaraciones. No es Cristo, no es Cristo lo que te salva, es Cristo. No es su esperanza en Cristo, perdón, no es su esperanza en Cristo lo que te salva, es Cristo. No es su alegría o satisfacción en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es su fe en Cristo lo que le salva, aunque sea el instrumento, sino la sangre y los méritos de Cristo lo que nos salva. La justicia es como una prenda de vestir. Está disponible para todos, pero viene sobre los que le creen. Está disponible para todos. Está disponible para todos, pero viene sobre los que le creen a Él. Por eso Pablo dijo: todos lo necesitan, y lo expresó así: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, algunos más que otros, y hay quienes han llegado mucho más lejos en su maldad, pero ninguno puede llegar hasta la gloriosa presencia de Dios. Hermanos, podrán alcanzar ninguno por sus propios medios, si no llega por medio de Dios. Nadie. Esa justicia es Cristo para todos nosotros. Eso es lo que Dios nos ha dado y que debemos aprovechar. Es un regalo que por la fe podemos recibir. ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? Dios está completamente satisfecho y complacido con la obra que Jesús cumplió en la cruz. ¿Lo estás tú? La fe dice: Dios está satisfecho y yo también lo estoy. ¿Es suficiente que Jesús muriera y que Él muriera por ti y por mí? ¿Es suficiente? Por cuanto la santidad y la justicia de Dios han sido satisfechas, Dios ahora es libre para tratar con nosotros según su gracia, por lo cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en vez de venir temerosos al trono de juicio y de ira. Alabemos a Dios por lo que fue realizado en la cruz. La pena ha sido totalmente pagada. Un sustituto
ha muerto y ha pagado por ti y por mí. Se han cumplido todas las demandas de la justicia. En vez de juzgar al transgresor, al culpable, Dios ahora es libre para ser misericordioso con él. O sea, contigo y conmigo. Si el pecado es la manifestación de nuestra injusticia, y solo podemos ser salvos a través de una justicia que no es nuestra, sino de Dios, por eso Jesús no rechazó a nadie. Todos los pecadores que unieron a Jesús, buscándolo a Él, recibieron misericordia y salvación. Jesús vino para salvarnos, a nosotros pecadores. Si nos encontramos nosotros ahora aquí reunidos, entre quienes hemos reconocido nuestro pecado y hemos confiado en una rectitud de Cristo para nuestras vidas y para nuestra salvación, es una de las verdades más grandes y consoladas que deberíamos abrazar. La justicia de Dios significa que cuando Él venga y establezca su reino en la tierra, será un reino caracterizado por la justicia. Él juzgará a los hombres en rectitud y Él reinará en rectitud. Dios viene a juzgar a los hombres en rectitud y Él reinará en actitud. He querido tener 3 conceptos para no hacerlo más extensivo. Le he pedido a Daniela, nos podemos poner en pie, vamos a cantar la canción que hemos